Hola, mi nombre es Oscar Durán, creador y host de Mentes Creadoras, el podcast donde tengo conversaciones con personas increíbles que se atrevieron a crear y a construir una vida a partir de su pasión. Hola, la mente creadora que conocerás hoy es Marcela Salinas. A Marce la conocí de vidas pasadas cuando trabajamos juntos en consumo masivo, haciendo planeación estratégica y financiera. Siempre admiré de Marcela su sentido social y sus ganas de impactar el mundo. Siempre estaba pendiente de cómo podía hacer cosas por las personas. Después nos perdimos el rastro y nos volvimos a encontrar años después en el mundo startup cuando trabajábamos para compañías de delivery, haciendo productos digitales, liderando áreas de experiencia y producto. Marcela hoy emprende con su compañía La Teacher y está involucrada en diferentes iniciativas sociales y de educación, algo que la mueve profundamente porque al final termina contribuyendo a su gran propósito de impactar positivamente el mundo. Así que bienvenidos al episodio con Marcela Salinas, cofundadora de La Teacher. Marce, pues bienvenida a Mentes Creadoras Podcast. De verdad, ya vamos cuadrando un poquito de tiempo este episodio, pero me alegra mucho tenerte acá y poder conversar contigo hoy. Muchas gracias a ti, Oscar, por la invitación. Hace mucho sigo lo que haces con el podcast y me sentí como muy honrada de poder participar. Mil gracias. Y aparte, pues porque nos conocemos de hace tantos años, desde hace tantos años como que nos seguimos la pista, pero no habíamos tenido un espacio como este. Me parece muy chévere. Yo sé. Oye, sí, nos conocimos hace muchos años, pero además haciendo cosas muy diferentes a las que cada uno de Hacemos nosotros hoy. hace hoy en día. Sí. ¿Qué pasó después de eso? O sea, yo creo que nos perdimos el rastro muchos años después de nuestra experiencia en consumo masivo y en finanzas. ¿Qué pasó ahí después con Marcela? Bueno, pues para explicarte eso hay que explicar lo que ha pasado antes. Ujú. Cuando yo llegué a la empresa en que trabajamos juntos, yo venía de haber hecho parte de la primera cohorte de Enseña por Colombia. Y en esa cohorte y haciendo parte de ese programa que es un programa maravilloso y súper transformador para las sociedades, entendí dos cosas, o tres. Primero, que amo la educación, o sea, soy una profesora por dentro. Ujú. Digamos que es la labor que más me conecta y lo que le da como propósito a mi vida laboral, el poder, no digo enseñar, pero al menos tratar de transmitir algo a Ajá. otras personas. Eh, Otra cosa que aprendí fue mi necesidad de servir, ¿sabes? De hacer cosas que fueran como que trascendieran. Y una tercera aprendizaje que fue la razón por la que al final volví a trabajar en el mundo corporativo por un tiempo, es que uno no puede tampoco estigmatizar desde qué punto se sirve o desde qué punto se hace impacto social. En ese momento como que en las aulas yo sentía que me quedaba corta, que yo quería hacer más, o sea, ahí si bien no puede uno subestimar el poder de darle clase a, ¿cuántos niños le daba clase yo en ese momento? 40 por 6 a 250 niños, eso es Ujú. poderoso, pero yo sentía que podía haber formas de hacer la iniciativa, por un lado, más escalable, pero también más rentable para mí, porque yo ahí estaba sacrificando, digamos, mi economía y un poco me cuestionaba como, vengan, pero yo estudié ingeniería industrial, en una universidad en que la gente sale y puede tener sueldos muy buenos, me estoy ganando casi el mínimo, hay algo acá que no me cuadra. Volví al mundo corporativo, volví a las finanzas, que era algo en lo que puede que no me matara, pero era buena y ahí lo hacía bien y eso me permitía crecer laboralmente. Y en finanzas, poco a poco llegué a lo que eran las startups o el mundo del desarrollo tecnológico con un primer trabajo en Mercadoni. Y ahí empecé como controller, o sea, si no hubiera sido fuerte en Ajá. finanzas, nunca habría entrado ahí, pero yo entré porque yo quería emprender. Eso sí nos conectaba desde que nos conocimos Sí, en nuestro total. mundo laboral, y es que los dos teníamos como ese sueño y esas ideas de emprender, pero no sabíamos cómo de qué manera realizarlas.
Entonces yo entro a Mercadoni porque digo, voy a aprenderle a estos dos chinos cómo lo hacen, ¿sí? Eran menores que yo en ese momento y ya habían levantado y estaban levantando un montón de plata y tenían un montón de gente trabajando y yo decía, solamente de primeros ojos voy a entender realmente eso cómo funciona. Empiezo a trabajar con ellos, aprendo un montón, aprendo de cómo ellos habían montado ese negocio, cómo lo empezaron ellos mismos entregando los domicilios y esto para mí fue como, o sea, yo estaba enamorada totalmente de ese mundo y como de poder trabajar con personas tan inquietas intelectualmente. Eso me cautivó. Y pude por fin salir de finanzas, que era un sueño que yo tenía y fue como la primera vez que me dieron la oportunidad de cambiarme de área y empecé a trabajar en Customer Experience. Y fue hermoso porque me conecté con esa parte que también amaba y era el servicio y poder dedicar mis horas laborales a servir. Eso me conectó, me encantó y tuve un regalo adicional no esperado y es que por estar en Customer Experience, el equipo de producto me empezó a involucrar en las conversaciones sobre lo que íbamos a hacer con el producto, porque al final era yo la que tenía los ojos puestos en los clientes. Entonces, empezamos como a conocer mucho de los clientes, de quiénes eran, a tumbar narrativas. Yo siempre cuento una historia y es que antes de que creáramos el área de Customer Experience, que la creamos porque yo era, digamos que voy a contar un poquito mejor esta historia. Desde Controlling, algo que Dale. identifiqué fue que la retención era al final lo más importante para el desempeño financiero de la organización. O sea, todo lo que estuviéramos invirtiendo en cualquier rubro del PIG, si no había un proceso serio de retención, era plata botada a la basura. Entonces, como yo tenía mi lora de retención, pues Antonio ya en un momento como saturado dijo, bueno, vamos a contratar a alguien que se dedique a mejorar eso de la retención. Entonces vamos a abrir un área de Customer Experience. Yo, por favor, de una, y quiero ver a quién van a poner ahí, tiene que ser, mejor dicho. Cuando Antonio me dice, no, ¿sabes qué? Mejor tú. Entonces ahí fue cuando salí de finanzas y empecé en Customer Experience por el tema de retención y el estar entendiendo, digamos, la retención la tuvimos que entender inicialmente desde a quién queremos retener, o sea, quién es nuestro cliente. Y entonces el área estaba muy enfocada a eso, a conocer. Ajá. Yo me acuerdo que las campañas de publicidad en un momento eran como, eh, eh, había una campaña en que te daban como unas cervezas, unas crispetas y un paquete de condones y pensaban que iba a ser el hit. Cuando empezamos a hablar con las clientes eran señoras que trabajaban, que simplemente no podían ir a hacer el mercado y entonces usaban Mercadona y casi todas nuestras clientes top eran ese perfil, eran señoras que trabajaban y desde Ok. su oficina podían coordinar el mercado. Y yo siento que eso fue una gran revelación para la empresa porque empezamos a entender para quién estábamos haciendo eso. Y como yo era la que estaba como con los ojos puestos en entender quiénes eran los clientes, el equipo de producto me empezó a involucrar en esas conversaciones y ahí, o sea, encontré un siguiente amor y era el desarrollo de producto tecnológico. O sea, me encantó como uno poder convertir esas necesidades a una realidad de Ya. tan bonita como lo es un producto tecnológico en una startup. Yo siempre había trabajado mucho en la automatización, pero con Excel, que era lo único que yo sabía hacer. Y digamos en Mercadoni aprendí empíricamente a hacer SQL, entonces hacía mis tableros de control y tales, pero solamente había hecho producto para eso, para las finanzas, nunca para otro tipo de servicios más humanizados. Entonces eso me encantó. Mercadoni Oye, y pivoteó. ahí me Dime. voy a volver un segundito y es, Ujú. tú estabas en finanzas y como que uno, a mí me pasó algo muy parecido, o sea, como que yo también quería salir de finanzas, quería hacer otra cosa como con mi vida, pero una cosa es cuando uno quiere salir, otra cosa es cuando ya se le presenta la oportunidad de salir de finanzas y viene un poquito este tema de, pucha, pero yo he hecho finanzas, soy bueno, me han pagado por eso, ahora qué voy a hacer porque no, como que voy a entrar a un área donde no es mi expertise. Eh, ¿Te pasó? ¿Cómo lo manejaste? Como ese momento donde, bueno, ahora vas a hacer Customer Experience y pues nunca habías hecho Customer Experience, como que qué pasó ahí. Mm, pues yo la verdad más que miedo sentí emoción y sentía como la seguridad de que
yo tengo es una metodología y es hacer las cosas basadas en datos. Y yo llegué con esa mentalidad. Yo conozco las cifras, las puedo analizar y vamos a trabajar en esta área desde esa perspectiva, desde cómo entendemos los números y cómo esos números los vamos a transformar. Entonces, al final, sentía que mi habilidad, si no fuera usada para finanzas, iba a servir en esta nueva área. Lo que no pensé es que me iba a conectar tanto con la parte de hablar con clientes, al llamarlos y escucharles, o que había un problema con un agente y entonces yo me metía también ahí. Esa parte fue nueva para mí. Lo que yo pensé que yo traía era mi habilidad con los números, que al final es transversal a casi cualquier área en la que tú trabajes. Ok, súper, Em, súper. Y entonces ahí te pasaste a producto o em- empezaste a hacer producto o cómo fue. empecé como a participar en las conversaciones y me encantó. Mercadoni pivotea. Sí. Y yo pues decidí no seguir con el nuevo negocio, que ahorita es un éxito y a veces digo, "Ugh". Pero Que después se llamó Instalip, ¿no? ahora son Instalip y la están Ajá. rompiendo. Y lo Ujú. bonito es que muchas de las cosas que aprendimos en Mercadoni fueron como la semilla para lo que es ahorita Instalip. Entonces, yo siento que hay algo de mí en Instalip. Ok. Bueno, entonces pivotea, yo me quedo sin trabajo, pero yo había hablado con algunas personas de producto y uno de ellos, Abelardo, me dice, un día me voy a meter a merkeo, a producto, pues si quieres ven. Y él ya en unas conversaciones me había hablado, yo le decía, yo quiero desarrollar producto, yo pensé que yo quería era como desarrollar, pero él me decía, métase a aprender de producto, haga un cursito de product management. Yo lo hice en Udemy, el curso de product management, y con ese curso Ok. y lo que había hecho en Customer Experience, logré conseguir un puesto como product manager en Merkeo. Esto era obvio un retroceso laboral para mí, ¿sabes? Porque yo pasaba de Ajá. ser como VP de Customer Experience o de haber estado siempre en posiciones en finanzas muy al lado de la cabeza que decide, a ser product manager, que pues es increíble porque es un trabajo muy emocionante, muy autónomo, muy como tienes que integrar muchas cosas, pero al final dentro de la organización hay un montón de niveles hacia arriba y eso como, y aparte salarialmente también era un retroceso para mí, casi a la mitad del sueldo, imagínate. Pero yo lo vi como, Ok. esto es una universidad en que me van a Ahí pagar, ya ¿sabes? tenías familia, pues ya tenías hijos o ahí No todavía no. tenía hijos, solo estaba Ok. casada y contaba con el apoyo de mi esposo. O sea, creo que O ahí sea, eso es como la razón por la cual he podido siempre arriesgarme. Entonces, decidí pasarme porque yo lo vi como yo quiero aprender de esto, quiero aprender a desarrollar producto tecnológico y qué mejor forma que aprender haciendo y que me paguen algo, ¿sabes? Pues creo que fue la mejor decisión que pude tomar. Trabajé solo 8 meses en merkeo en desarrollo de producto, pero aprendí un montón, aprendí a hacer historias de usuario, aprendí a hacer épicas, aprendí a hacer MVPs, aprendí qué era hacer un prototipo, toda esta teoría de empezar. Para hacer el carro tienes que empezar desde la patineta, la bicicleta. Me leí el libro de Lean Startup de Eric Ries, o sea, y todo esto fue un montón de información en mi cabeza y poder hacerlo, ¿sabes? Y poder convertir. Yo trabajaba en la parte de la bodega, entonces estaba encargada de la parte de surtido. Entonces, todo lo que yo nuevamente me servía esta visión numérica y de análisis de datos, entonces yo hacía unos Exceles para simular como la demanda e identificar cuál era el producto que había que surtir y validaba todos mis prototipos con mi Excel y después ahí sí productizábamos. o sea, Entonces, aprendí un montón, fue un éxito, pero hubo como un cambio ahí estructural en el que yo sentí que no me acoplaba y salgo de merkeo, pero ahí ya, en ese momento en que salí de merkeo, dije, bueno, ya voy a hacer lo que me gusta, no voy a seguir yo creo que haciendo lo ahí que me toca. en ese momento volvimos a conectar. Yo estaba en Sí, mensajeros, recuerdo, y sí, hablamos sí, un par sí, de veces y bueno, al final como que después llegó la pandemia y sí, todo se fue para el... todo se fue a la Sí, porra. exacto, exacto. Ahí volvimos ahí como que los caminos se estaban empezando a unir de nuevo. Entonces yo ahí sí dije, voy a hacer lo que me gusta. ¿Y qué me gusta? Entonces identifiqué, bueno, a mí me gusta hacer producto tecnológico, quiero seguir haciendo esto por mucho tiempo. Me gusta la parte de datos,
pero también me gusta la parte de educación y me gusta la parte de impacto social. Y creo que es la oportunidad de hacer algo con esas 4 cosas. Entonces ahí empieza la teacher. La teacher originalmente iba a ser una forma de democratizar el aprendizaje de inglés. Y yo decía, es que ¿quién no necesita hablar inglés? O sea, es la puerta a muchas oportunidades profesionales y laborales, tanto para personas que tienen una carrera como para quienes no. Ajá. En mis trabajos anteriores había visto muchas veces como mis compañeras pilísimas contadoras llegaban como a un techo de cristal, porque si no hablas inglés ya no te van a considerar para ese siguiente paso. O también veía uno esas oportunidades laborales en el turismo y en regiones como la costa, en donde si un chino sale del colegio hablando inglés, ya tiene trabajo como barman, como recepcionista, como guía turístico, ¿sí? Pero todavía estamos muy lejos en el nivel de inglés de Colombia. Entonces, como yo había sido profe de inglés en Enseña, yo dije, vamos a hacerlo por acá. Entonces, cuando yo estaba como en este proceso, algo que sí hice esta vez, muy diferente a lo que había hecho antes, fue que le empecé a contar la idea a todo el mundo. Entonces, con quien yo me Ok. sentaba, y antes de salir inclusive en mercado, yo ya sabía que iba a empezar la teacher, y con quien yo me sentaba le decía, no, es que vamos a montar, ta. Y en esas me encontré en una esquina con Laura Martínez, que Laura había trabajado conmigo en Mercadoni, era de las personas que estaban en las reuniones de producto conmigo, y ella pues venía de haber estado en YC con Trébol, que es una startup que hace chatbots, pero para servicio al cliente y ventas y marketing. Pero ellos estaban ahí empezando, acababan de llegar de YC y yo le conté, mira, quiero enseñar inglés, y me dijo, pues Marce, yo no sé si te sirva, pero si algo te sirve, nosotros tenemos un chatbot que si lo quieres usar, bien puedes. Entonces yo dije, bueno, pues hay un chatbot de Ok. WhatsApp, suena bien, algo se puede sacar de ahí. Pero Sí. pues digamos que empecé la teacher, como ya había aprendido esto en mercado y en mi tarea en producto, yo tenía muy claro que escribir código era muy costoso. Entonces, todo lo que uno puede aprender del problema de los usuarios antes de escribir código es oro, porque ya con eso, cuando tú haces la primera línea de código, la haces en firme. Entonces, yo decidí, voy a a echar mano de todo lo que sea gratis, eh, pero entonces fui arando el terreno para ese código y lo que hice fue decirle a un par de desarrolladores que había conocido en Merkeo, yo les voy a dar clases de inglés a cambio de que ustedes desarrollen el MVP de mi producto cuando yo sepa qué va a ser el MVP. Ok. Entonces ese fue un trueque súper estratégico y súper ganador, porque yo no tenía plata, o sea, ya mi sacrificio económico estaba en no ganar un sueldo, no iba a meterle más plata Sí, a esto. total. Entonces ellos aceptaron y ahí yo mataba 2 pájaros de un solo tiro, o sea, estaba consiguiendo desarrolladores, pero aparte tenía 2 conejillos de indias para enseñarles inglés y ver cómo iba a hacer eso de enseñar inglés virtualmente, porque yo había sido Ujú. profe de inglés, pero en un salón de clases con niños chiquitos. Sí. Entonces, con ellos 2 empecé como esta población que después fue creciendo como a 8 personas, en donde yo les enseñaba inglés virtual, y lo que hacía era usar todas las herramientas gratuitas que había. Había una herramienta para hacer como memory cards, había otra para hacer exámenes, usaba Google Classroom, empecé a usar WhatsApp, pero no como chatbot, sino siendo yo el bot al otro lado, ¿sabes? Yo trataba Ajá. como de entender cómo tenía que funcionar esa interacción por WhatsApp, que pudiera después escalar a ser automática, pero inicialmente era yo la persona que estaba atrás. Y ellos sabían que era yo, pero yo les decía, yo voy a actuar como si fuera un robot, porque esto después puede ser el producto tecnológico. Ujú. Entonces, empecé a probar todos estos canales, y después me di cuenta que WhatsApp era un éxito, entonces empezamos a montar el chatbot que enseñaba inglés y todo esto pasa, llega la pandemia, empiezo yo a hablar con profesores en colegios porque la solución estaba inicialmente pensada para colegios públicos. Y yo les contaba de todas las maravillas que había hecho, que tenía videos en YouTube, que tenía estas memory cards, que tenía un montón de cosas y les decía, y hay un chatbot de WhatsApp y a los profesores solo les importaba eso. O sea, nada más les O sea, servía. escuchaban chatbot y se le abrían los ojos. Sí, o sea, antes era solo como, chévere, chévere, chévere. Apenas yo les decía, ahí Ajá. tengo un chatbot de WhatsApp, uy, eso sí me interesa. Cuando lo tenga listo, páseme. Oh, wow. Claro, ellos estaban en una etapa también muy difícil.
ellos conocían más que nadie y eso es importante y digamos eso lo aprendí en Enseña y es dignificar la labor docente, ¿sabes? O sea, Sí, total. hay como una narrativa alrededor de que la educación está muy mal porque los profesores no son tan buenos, pero ve tú y te paras allá frente a 45 chinos a ver qué logras hacer. Solamente ahí entiendas lo que es, lo que hace un docente. Entonces, Y con para las mí, herramientas que tienen a su alrededor, además. exactamente, ellos sí conocen a o sea, a la población que están atendiendo. Entonces, cuando ellos oían chatbot de WhatsApp, ellos sí sabían lo que yo no sabía y es que yo les podía llegar con un millón de herramientas muy bonitas y muy sofisticadas a las que no iban a llegar, pero cuando les hablaba de chatbot de WhatsApp era como, por favor, hagamos eso. Entonces ahí empezamos a montar este flujo gratis, ¿no? Porque Treol me permitió usar su plataforma gratis por años. Yo lo montaba y como era solamente inbound, a ellos tampoco les costaba nada. Por eso tampoco, no me cobraban nada. Entonces empezamos a montar esto y armar como este curso por WhatsApp. Y ahí me di cuenta que ya tenía que crear un producto. Y ahí ya les dije a los desarrolladores, bueno, ya llegó Ajá. la hora, tenemos que convertir esa data que vamos a recolectar con el chatbot en un dashboard para poderle pasar reportes a los profesores de lo que los estudiantes están haciendo. Y Sí. ese fue el primer producto que hicimos con la Teacher que a hoy lo seguimos usando y es simplemente una integración vía API con Treol en donde podemos recolectar toda la información. Yo diseñé la base de datos, eso digamos que esa fue creo que la única épica que he hecho para la Teacher, que fue crear como todos los campos de la base de datos pensando en qué iba a ser el producto que íbamos a construir y que pues que pudiera capturar toda esta información de una manera que después se pudiera convertir en reportes para los profes a ver qué había hecho el estudiante, qué había aprendido, Ajá. cómo le había ido en cada clase y todo eso. Entonces, ya no era como una conversación, sino un reporte tipo LMS, Learning Management System. Sí. Entonces, ahí hicimos ese producto, ellos lo crearon, integraron, tan, empezó a funcionar, lo integramos con Metabase y empezamos a trabajar con eso. Pero el punto era, bueno, ¿y ahora cómo vamos a monetizar eso? ¿A quién le voy a Ujú. cobrar yo? Entonces, bueno, vamos con las secretarías de educación. No, Nah. por ahí no era. O sea, lo público es hasta ahora para mí un imposible. Yo no lo he logrado con lo público. ¿Qué te decían? O sea, como que ¿qué te decían? Porque uno sí pensaría que hay un dolor muy grande en la educación pública, ¿no? Sí, sí lo hay. Yo la verdad no te puedo decir por qué no funciona. He tenido reuniones con secretarios de educación, he tenido reuniones con senadores, he tenido reuniones con concejales, he tenido reuniones con de todo. Pero es como, ay, sí, muy chévere. Y después te dejan en visto, no te En vuelven a visto. responder. En algún momento tuve, lo más cerca que estuve, bueno, estuve a dos momentos muy cercanos al inicio de la Teacher. Uno fue el secretario de Educación del Metas y me dijo como listo, me gusta, reúnase con un grupo de profesores, me reuní con ellos, me dieron feedback, les gustó y seguí yo hablando con el secretario y ya no me volvió a responder el WhatsApp. Ok. Entonces, eso fue lo más cerca. Y también con Investing Bogotá, en algún momento pude como participar en una licitación, alcancé como a dos rondas de presentarle a la Secretaría de Educación de Bogotá, pero al final como que también como que no trascendió. No sé en qué consiste el éxito de quienes sí lo logran, pero la teacher Sí. no lo ha logrado. Pero eso no me podía detener a que yo sabía del problema y yo ya estaba muy conectada con el problema como para, ay, no, como la secretaria no me paga, voy a ver en qué sí me pagan, no. Entonces, Sí. yo seguía con mi obsesión con que había que montar ese curso, pero cómo lo íbamos a monetizar. Entonces, algunas personas también me decían, no, pues fácil, haga un curso premium para los colegios privados y que le paguen por él y ellos subsidian el curso como básico para los públicos. No, o sea, estoy solo perpetuando la brecha. Me resisto a tener dos versiones del curso y la mejor para quienes paguen, no lo voy a hacer por ahí. Entonces, en algún momento, entre todas esas, todo esto pasó, han pasado más o menos unos 6 meses, 8 meses, en que yo en todo espacio que puedo cuento de la teacher. Yo estaba haciendo ahí el MBA en el CESA, entonces en todas las materias yo iba y contaba de la teacher, yo decidí hacer Ok. mi proyecto de grado sobre la teacher y estaba en una reunión con Javier del Centro Diga, del Sí, CESA, sí lo conozco. y él me estaba ayudando como a redactar el documento y yo pues le tenía que contar de la teacher
Y él me dice, esto está buenísimo para enseñar, por ejemplo, normas APA. Porque, y me empezó a decir, es que es un tema que es transversal, que hay que enseñarlo todos los semestres, pero no tenemos el tiempo durante la clase de enseñarlo y esto estaría genial. Y yo ahí como que un bombillo se me prendió y yo dije, claro, o sea, este canal es el que puedo monetizar y ayudar a que otras Ajá. personas, otras organizaciones enseñen por WhatsApp, porque yo ya sé cómo hacerlo y ya tengo montado todo el sistema y puedo montar cursos de lo que sea, pero pues yo no voy a crear el contenido, lo crea mi cliente. Entonces, por eso, digamos que entre nuestros primeros clientes está el CESA con su curso de normas APA, que Ujú. a este semestre todavía lo usan todos Ok. los estudiantes de primer semestre y ya lo han usado también en las maestrías. Y ahí empecé como a irme por ese lado. Pero inicialmente me fui como por la obvia, ¿sabes? Como, ay, claro, muchas empresas van a querer capacitar a sus empleados con WhatsApp, el cabezazo. Y empezaba yo a buscar con empresas y era como cerrada de puerta tras cerrada de puerta tras cerrada de puertas, porque en verdad, no sé, todos me decían como buenísimo, súper chévere la idea. Me acuerdo mucho que alguien me dijo, es el mejor chatbot que he visto. Nunca me han ofrecido miles de chatbots y nunca ninguno me había conectado tanto como este. Como bueno por acá, pero nada se convertía en negocio, ¿sabes? O sea, era súper difícil. Platzi fue otro de nuestros primeros clientes y como que la compró y con ellos hicimos un curso al principio y Acumen Academy fue otro de nuestros primeros clientes y con ellos todavía estamos trabajando, pero la parte comercial no. Y yo siempre me atribuí a que yo era el talón de Aquiles de la organización porque yo no sabía vender, yo no quería vender, pues pero entonces ya teníamos como montado este producto y tengo que aclarar que en paralelo yo fui mamá 2 veces, ¿no? Entonces, esto Claro, también total. pues le mete sal y pimienta a la historia porque pues veí ten 2 embarazos, 2 partos riesgosos, dos Sí, procesos de lactancia mientras creas una empresa, pues obvio, esto le genera como cierta complejidad. sí, sí, sí. Entonces, Oye, quiero dime. parar ahí un segundo y Ujú. hay algo que me parece muy bacano de lo que decías y es que, pues que literalmente le contabas la historia a un montón de gente y como que con todo el que te encontrabas, diferentes perfiles y demás. Normalmente la gente le tiene miedo a contar su idea, ¿no? Porque cree que se la van a robar. ¿Cuál era tu racional un poco ahí? Bueno, mi racional era que yo ya había leído mucho emprendimiento y en eso siempre, quienes sí han montado un negocio nunca te van a decir no le cuentes la idea a nadie. O sea, eso lo dice alguien que no ha montado un negocio. Entonces yo sabía que había que contarla y entre más la contaba, como que más razones veía para seguirla contando. Yo tengo que admitir que la teacher es un 90% creación colectiva de todas estas conversaciones que tuve, ¿sí me entiendes? O sea, cada persona con la que hablo todavía hoy, algo dice que me deja como una semilla de algo que puede irse por ahí. Y podría darte 1 millón de ejemplos de conversaciones que he tenido que se han convertido en lo que hoy es la teacher. Entonces, em, digamos que fue como por lo que leí, que decía cuente la historia. Después, cuando yo veía, bueno, cómo hacer un pitch, dígalo 1000 veces, entonces eso también era otra razón, como yo sé que entre más la cuente, mejor la voy a saber contar. Entonces yo buscaba cualquier escenario para contarla y empecé como a desarrollar eh, me- mm, una cosa que me ayudó mucho fue ese TED Talk de Cynic, ¿es que se llama? El Sí, el del Why. de Start with Why. Start with the Why, exacto. Ajá. Ese, y ahí empecé a desarrollar todo como mi discurso desde el por qué. Y eso conectaba un montón y siempre resultaban personas ayudando, o sea, y logré tener como Ajá. conversaciones como pues poderme sentar con Cristian de Platzi y después con Freddy y contarles de la teacher, eso no habría logrado si yo no me la pasara contándole la historia a todo el mundo. Entonces, Total. bueno, entonces ahí estaba la cosa como estancada comercialmente y el año pasado en octubre, yo muchas veces quise tirar la toalla, pero pasaba algo y era que los clientes seguían pidiéndonos. O sea, como que el que llegaba se quería quedar. Y yo decía, pero ¿cómo voy a soltar yo la teacher si, por ejemplo, Acumen Academy la necesita? Si me entiendes, ya nos volvimos una necesidad y llegaban de manera orgánica a organizaciones sin que yo hiciera nada de ventas. Yo decía, hay algo bueno ahí, ¿cómo lo voy a dejar? O sea, ¿cómo voy a dejar a estas personas o estas organizaciones que necesitan el producto sin el producto?
Y entonces en octubre digo, voy a darle el último, el último, digamos, intento a esto. Hice un coaching y contraté un coach de ventas. Entonces él Ok. era un amigo mío de Enseña Ujú. que empezó a publicar. Después yo supe que había sido entre sus primeras clientes, pero uno nunca sabe eso cuando es cliente, ¿no? Entonces él empezó a publicar que enseñaba a vender, no sé qué, y yo le dije a mi esposo, voy a hablar con él a ver si me ayuda. Y me encantó porque me dio una metodología, que era lo que yo nunca había tenido. Y ahí es como la importancia de uno, en verdad, de estarse formando siempre. Yo me había estado formando en muchas cosas, pero nunca me había formado en ventas. Y él me dio un paso a paso, en donde en verdad si yo seguía ese paso a paso, las ventas se daban. Y aparte yo creo que más allá del paso a paso me dio como confianza en mí misma, ¿sabes? En sentir que sí podía vender, que yo no era mala en eso. Lo que me faltaba era una estructura, pero Total. pues yo Pero ya porque además venía habías vendiendo. estado, exacto, eso te iba a decir, habías estado vendiendo durante 2 años y medio Exacto, con todo el yo mundo. contando la historia, conectando a la gente, lo que faltaba era la transacción comercial. Entonces, desde eso, como que empezó a crecer todo. Aparte me pasó algo muy importante con ese proceso con Carlos. Carlos Echeverry, para el que le interese, búsquenlo. Y es que entendí el tipo de organización al que le tenía que apuntar. Y eran organizaciones con iniciativas sociales. Y ahí fue cuando yo conecté y yo dejé de sentir que el propósito social de la teacher era enseñar inglés nada más, sino que empecé a sentir que el propósito social de la teacher era democratizar el acceso al aprendizaje virtual. Eh, y de esa manera, apoyando iniciativas sociales con causas con las que yo sí conectaba, no algo tan como tan del día a día como la capacitación, el entrenamiento corporativo, sino Sí, causas en claro, que en como el verdad. curso, estructurar un curso y venderlo, pues. Sí, no, acá era apoyar en verdad iniciativas como prevenir el embarazo infantil y capacitar a profesores para que Ujú. puedan apoyar eso, o finanzas personales para la ruralidad, y empezaron a llegar proyectos así, emprendimiento para mujeres vulnerables y claro, cada proyecto con el que yo, o sea, cada potencial cliente era un proyecto con el que yo conectaba y que yo quería con toda poderles dar la tecnología para que ellos lo pudieran escalar. Y de esa manera yo creo que en el momento en que conecté con una forma de impacto social que no era enseñar inglés, sino que era democratizar la educación virtual a través de chatbots de WhatsApp y empecé a conectar con mis clientes de esa manera como tan profunda, las cosas empezaron a darse mucho mejor y digamos ya pasamos de 4 clientes a casi, ahorita tenemos casi 20. Y yo creo que este año las ventas van a ser un poco más del doble que el año pasado, pero de manera como muy consistente. Y ya desarrollamos producto, bueno, porque también pasó algo. Digamos que de los 2 desarrolladores que empezaron conmigo en el MVP, hay uno que sigue ahí resiliente. Yo digo que es el Ok. desarrollador más raro del mundo porque los desarrolladores por esencia no son así de resilientes y de Sí, sí, sí. estables. Con él seguimos trabajando. Y Laura, la persona de Trébol, que me dio la Ujú. idea de usar un chatbot de WhatsApp para la teacher, ahora es socia también de la teacher, entró en enero. Y pues Ok. desde que ella entró desarrollamos más producto, ahora tenemos una plataforma para montar los cursos mucho más bonita y estamos como trabajando en un montón de cosas ya para fortalecer el producto desde este año que no habíamos hecho, o sea, eso no lo habíamos hecho en todos los años anteriores, sino solo hasta este año. Y las cosas se están pintando muy bien, pero yo digo, yo lo atribuyo sobre todo a eso, al haberme conectado desde el propósito con la forma de monetizar la idea. Que eso creo que está increíble. Porque cuando uno normalmente empieza a emprender, no solamente todos los libros, sino que todas las personas le dicen a uno como no, hay que emprender desde la pasión, ¿no? Como desde lo que te gusta, desde lo que de verdad te mueve. Y entonces uno dice, bueno, pues a mí me gusta el fútbol y ¿qué vamos a hacer con eso? ¿No? Pues simplemente por poner un ejemplo, pero realmente encontrar ese propósito es un proceso igual de iterativo que construir tu producto, tu empresa y pues al final como tu modelo de monetización.
lo que más me está gustando un poquito de lo que nos estás contando es que justamente ese encontrar, o sea, tú tenías una idea de educación, tecnología, impacto social y demás, pero iterar, contar la historia, arriesgarte a salir, arriesgarte a vender sin metodología, pero arriesgarte a hacerlo, pues te llevó a encontrar justamente ese propósito, ¿no? Sí, total. Y creo que ahí eso es súper crucial. Y es fácil decirlo, difícil de hacerlo, ¿no? Pero yo había Total. tenido ya 2 emprendimientos antes que habían fracasado, que ahorita yo Ujú. lo veo en retrospectiva y me da hasta pena porque yo digo, ay, ¿que a quién se le ocurría? O sea, yo hice un curso para hacer joyas y me encantaba porque mi Recuerdo lado, eso, me sí, estoy Pietra, acordando de eso. mi lado ingenieril estaba ahí feliz Sí, armando sí, sí. las joyas, pero yo soy cero de joyas, yo soy cero de comprar o de Ujú. diseños o de nada de eso. Entonces yo digo, ¿por qué se me ocurrió meterme a eso si yo no tenía ni idea? Ni ninguna de mis amigas ni mis familiares son como de ese estilo. Después tuve algo que se llamó Galería Común y que lo que quería era como Ok, democratizar el arte y entonces como que la gente pudiera comprar a través de una plataforma como obras de diseñadores gráficos, ajá, obras digitales, y entonces la idea era que había como, sí, eso inclusive ya existe, que había como una página en donde tú veías los cuadros y los convertías en el marco que tú querías y te llegaba a tu casa para colgarlo. También ok, sonaba genial, pero yo misma no soy de comprar cuadros en mi casa, o sea, el que le mete la mano a la decoración en mi casa es mi esposo, entonces sí creo, y digamos que eso fue un aprendizaje grande que tuve cuando empecé a leer mucho sobre emprendimiento, y eso me sirvió también de la maestría, y es entender que uno debe empezar donde tiene pasión, pero también donde conoce gente. Y yo tenía esa ventaja con claro. educación por haber estado en Enseña por Colombia. Tenía un montón de amigos que estaban trabajando en educación y eso fue lo primero que hice yo para la teacher. Llamar a 5 o 6 de ellos y pedirles que nos sentáramos una hora a hablar y escucharlos. Contarles mi idea sin sesgos, porque eso también aprende uno cuando desarrolla producto, ¿no? Hacer una buena entrevista en donde no sesgas, sino simplemente escuchas. Y Sí, tuve total. esas 6 llamadas que me sirvieron muchísimo como para empezar. Pero creo que sí es fundamental empezar donde conoces gente y tienes la posibilidad de crecer una red de contactos. Total, total. Oye, y la educación es un sector, digamos, como con muchas barreras también, ¿no? Es un sector que lleva muchos años haciendo lo mismo, tanto en educación universitaria como educación superior y demás. Eh, um, ¿Cómo has hecho un poquito para navegar ese sector que no es tan fácil, que no se aproxima tan fácil a la innovación? Depende de qué tipo de educación hables. Ajá, Digamos que yo al principio que estaba tan enfocada en los colegios, en una oportunidad pude sentarme a hablar con alguien del equipo de inversión de la fundación Shank Zuckerberg. No porque quisiera invertir en la teacher, sino porque era amiga de una amiga, entonces sí, accedió a hablar conmigo y él me dio un aprendizaje súper valioso y me dijo como tú tienes 2 caminos en educación, o te enfocas en lo público y en enseñarle a jóvenes, a niños, pues en colegios, o que eso entiendo que te conecte mucho como emocionalmente con ese propósito, pero es muy difícil que monetices, es muy difícil que escales, es muy difícil que crezcas por ahí, o te rindes y te vas a la educación para adultos, en ajá, donde sí tienes mucha probabilidad de tener una mayor tracción y crecer como el negocio. Y esto sucedió, esta conversación, que para mí fue dolorosa, ¿no? Porque cuando tú hablas de que emprender es doloroso, ese tipo de cosas son dolorosas. Cuando algo con lo que tú estás muy enganchado, sabes que te tienes que desenganchar. Eso sucedió en simultáneo con un proceso de, como un medio due diligence que estaba haciendo. Y el financiador llegó a la misma conclusión. Me dijo, no vamos a trabajar con la teacher porque ustedes están enfocados en colegios. Si deciden pivotear y moverse a educación para adultos, ok. podemos hablar. Si no, no. Y las 2 cosas pasaron en simultáneo, me dejaron destrozada y creo que por la misma época me pasó que fui a un colegio
a hablar con las profesoras, a contarles, tengo este producto para ustedes, para enseñar inglés, es lo máximo, no sé qué, y me miraron por debajo del hombro como, no queremos más trabajo, estamos bien sin ninguna herramienta tecnológica, ya la pandemia pasó. Tenemos un montón de cosas que nos toca implementar, no queremos hacer eso y yo salí de ese colegio llorando. Y como que la vida me estaba diciendo, llamársela, o sea, déjala, esto no es por ahí, pero me demoré Sí. mucho en verdad en aceptarlo. Entonces, si uno se va por ese lado, puede que sí, pero igual, en la educación, ya pensar como en esa educación, yo me he dado cuenta que a quien le duele el bolsillo, eh, es mucho más receptivo a aprender y a buscar formas innovadoras de aprender. Las personas que están en ese proceso de desarrollo profesional, de solidificar su emprendimiento, ahí es Ajá, donde está el hambre de aprender y por eso Platzi es tan poderoso, ¿sabes? Porque ellos sí, encontraron esa población que la educación se convierte en su forma de salir de situaciones, digamos, socioeconómicas difíciles. Entonces, ahí hay mucho por hacer. Y otra cosa que he visto es que todas las iniciativas sociales tienen un componente de educación. La única ajá, forma en que no haya un componente de educación en una iniciativa social es que sea pura caridad. Si es pura caridad y tú estás llevando comida, pues bueno, ahí no hay mucho, pero de resto cualquier iniciativa de impacto social, ya se llame ambiental, ya se llame lo que sea, implica que tú eduques. Entonces ahí yo sí veo que hay mucho campo para hacer. ok. ¿Y cómo? Porque me imagino que ha sido complejo. Si para la educación online fue difícil en algún momento, como mostrarle al mundo que sí se podía, que las habilidades se podían aprender, afianzar, etcétera, etcétera, de esa manera, pues en el canal que tú utilizas, que es WhatsApp y todo el tema de los bots, pues seguramente hay un reto muy similar. ¿Cómo ha sido un poquito explicar que ahí también puedes aprender? Sí, mira, ahí hay dos cosas, como dos retos diferentes. Uno es el reto de acceso, que ese es el que WhatsApp elimina, ¿sabes? Entonces, ahí yo siento que tengo un producto más poderoso que los más grandes que hay en este momento y es porque yo acá no te pido que crees un usuario, no tienes que tener una contraseña, no tienes que descargar una aplicación, no tienes que buscar en una plataforma un curso. Tú recibes un mensaje que dice, listo, Oscar, haz clic acá para empezar tu curso. Y por una plataforma que ya todo el mundo está usando. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos una gran ventaja. Pero hay otro reto y otro dolor de la educación virtual que al final es de la educación de cualquier tipo y es la tasa de terminación. Ese sí es transversal a todas las soluciones de educación, inclusive pues, sigue siendo un dolor de la educación tradicional y es la deserción estudiantil. Sí, cada Eh, vez mayor, además. y exacto, y en la virtualidad tú pues uno busca en Google y es como, o sea, un curso virtual puede tener una tasa de terminación del 5%. Ujú. Eh, uno gratuito y masivo puede tener el 15%. Y eso es un dolor grande porque al final o sea, imagínate esa tasa de retención para una empresa. No, total. Eso sería la empresa quebró, ¿sí? Entonces, ahí lo que hemos intentado con la teacher es usar elementos. Tuve una conversación muy buena y nuevamente, ¿no? La teacher es producto de una creación colectiva. Hablando con alguien que conocí en LinkedIn, él me recomendó hablar con otra persona y esa persona me recomendó hablar con otra persona y esa persona fue Diego de Galilei Learning. Y él Ok. me presentó el framework del Octalysis y que Ajá. son estos 8 elementos de la gamificación. Y ahorita estamos es en plan de eso, de entender cómo este proceso educativo puede tener el máximo de esos elementos. Entonces, entender desde el proceso de construir el curso o la solución, entender que tiene que haber una motivación, que tiene que haber un reconocimiento social, que tiene que haber, sí, como el tema de los tiempos. Entonces, hemos intentado como incluir muchas cosas de esas. Lo que yo sí digo es que al final pues hacer cada curso es hacer una iteración.
Y lo que les digo a los Ajá. clientes es lo que yo le garantizo cuando usted compra un curso con la teacher es que va a aprender. Así las cosas salgan mal, ¿sí me entiendes? Pero vamos a poder medir todo y entender cómo podemos hacer el siguiente curso mejor que el anterior. Y entonces por eso es tan importante medir, porque al final, bueno, de pronto hice el curso y solo lo terminaron el 30, el 40% de los que empezaron, pero tengo un montón de información que me va a poder, que me va a dar herramientas para que el siguiente, digamos, tenga una mejor tasa. Súper. ¿Cómo te sueñas un poquito el futuro de la educación en Colombia y en Latinoamérica? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial va a jugar un papel crucial, pero para que la inteligencia artificial juegue el papel que tiene que jugar, quienes ya la conocemos tenemos un papel, o sea, protagónico en democratizarla. Porque hace poco hice una encuesta en LinkedIn en donde preguntaba si la inteligencia artificial disminuía o aumentaba la brecha o las dos. Y la respuesta de todos fue las dos. Entonces, y es que es Claro. cierto, o sea, tú lo puedes ver desde el sentido de que, y yo lo digo, antes muchas cosas de automatización que se hacen ahora con un prompt de 5 líneas en ChatGPT podían representar horas de trabajo de desarrollo y eso a su vez muchísimo dinero. Esto está democratizando y no podemos decir que no. El punto es que, ¿dónde está la brecha? En tener el conocimiento para usarlo. Y ahí es donde podemos como ayudar a que el mundo lo pueda usar bien, en enseñar a usarla de una manera que no sea hazme la tarea, sino una manera como con pensamiento crítico detrás. Entonces creo que el tema es cómo enseñamos a las generaciones que vienen a usar la inteligencia artificial no para que haga la tarea por ellos, sino para que les ayude a desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, como la creatividad. Saber hacer eh, preguntas también un poco, ¿no? Eso es lo más importante. O sea, si tú no sabes hacer preguntas, ChatGPT no te sirve para nada. Sí. Eh, una cosa que yo también creo que uno ejercita un montón con ChatGPT es delegar. ¿Te acuerdas de Seamos Mejores Jefes? Sí, 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 total. Exacto. Esto es, tú tienes ahí un empleado que es el más top de todos los que puedes tener. Pero si no le sabes delegar las cosas, si no le sabes dar la instrucción correctamente, si no sabes en qué es fuerte y en qué no es tan fuerte, al final lo que te va a devolver, pues no te va a servir. Entonces, Total. yo creo que el futuro de la educación, digamos que tiene el potencial de ser una cosa increíble, o sea, con la inteligencia artificial, la personalización que puede tener el proceso educativo de las personas es increíble, que en verdad te enseñe lo que tú necesitas saber en el momento en que lo necesitas saber. Puede pasar, puede ser un asistente muy poderoso para los profesores, lo que está haciendo ahorita Khan Academy con Khan Amigo, Ajá. y oír a Sal Khan hablando de eso y de cómo en verdad esto no va a ir como, como a quitarle el puesto a ningún profesor, simplemente Sí, va a total. ser ese tutor que toda persona necesita. Quien no tuvo, o sea, al menos yo que fui siempre ñoña en la universidad, siempre tuve tutores que me enseñaban más de lo que me enseñaba el profesor porque necesitaba reforzar para pasar bien las materias. Y ahorita eso está sin costo. Ujú. Entonces, el punto es saberlo usar. Y yo creo que hacia allá va el futuro de la educación en un buen escenario. Ok, súper, muy interesante. Es lo que, y yo creo también que todas, o sea, yo sí creo que la educación como la conocemos es obsoleta. O sea, el colegio como lo conocemos, en donde enseñan un mismo currículo para todo el mundo, de la misma Ujú. forma para todo el mundo, la universidad como la conocemos, que es supremamente costosa, cuando pues ya todo el conocimiento está en un celular casi, simplemente es que Sí, lo sepas buscar. Entonces ahí le toca, o sea, no sé muy bien qué va a pasar, pero sí veo que a las organizaciones que se dedican a enseñar de esta manera tradicional les toca reinventarse. Por cliché que suene, pero les va a tocar adaptarse
a toda la información que ya tienen las personas y a qué es realmente la habilidad que hay que enseñarles. No les tienes que enseñar ningún concepto, les tienes que enseñar a cómo buscar los conceptos y a cómo aplicar los conceptos. Sí, total, total. Un poco más experiencial y como construcción del conocimiento a partir de hacer cosas que los acerquen a él, ¿no? Oye, Exactamente. muy chévere, Marce. ¿Cuál ha sido un poco como el peor consejo que te han dado en todo este camino? Uf. Más que, bueno, una vez casi me pongo a llorar. Fui con alguien, con un Ajá, concejal, a contarle que estamos haciendo un pre-ICFES con la teacher y entonces iba a decirle como, venga, hagámoslo juntos, o sea, ujú. a dónde hay que llevarlo? Yo tengo ya el pre-ICFES hecho, llevémoslo a los colegios. Y su respuesta fue como, yo no tengo plata ahorita, vaya a un colegio privado y de pronto allá sí se lo compran. No puede ser. Es real. Es real. Ahí dije como ya no vuelvo a hacer esto, no me vuelvo. Pues, o sea, esa es creo que la única vez que me han dicho algo que en verdad no me ha sumado mayor cosa. Ok, De resto, súper. siempre cualquier comentario, uno le puede dar la vuelta a entender qué es lo que hay de fondo ahí que le puede servir. Sí, total. Oye, ¿y qué te dice la gente o cuál crees tú que es una característica tuya que sea única como creadora y como emprendedora? Mm, mm. No lo sé. La verdad, nadie nunca me dice. Eso yo creo que es de las cosas difíciles del emprendimiento, que tú no tienes un jefe que te vaya diciendo en tu 360 como esto hiciste bien, esto hiciste mal. Ni un cliente te lo va a decir, ni una persona de tu equipo te lo va a decir así tan fácil, ¿sí me O entiendes? sea, Entonces le toca a uno mismo creérsela. Yo qué pensaría que me ha ayudado mucho. El carisma. ajá, El llegar a las reuniones o a los encuentros con una sonrisa y como con buena energía, creo que eso genera un vínculo inicial que hace a la gente más receptiva a escucharte, a ayudarte, a todo. Creo que ujú, no me imagino un emprendedor que llegue como derrotado o sí, como haciendo mala cara o como prepotente, o sea, no, eso no va. sí, como cero empático y demás. Exacto, exactamente. Oye, ¿y un libro que te haya marcado, que te haya impactado como en tu vida? Mm, yo creo que Lean Startup es como un básico. O sea, Ujú, no me imagino a alguien que cree producto y que no lo haya leído o que no lo necesite leer. ¿Sí me entiendes? Me ajá. parece, o sea, me parece una Biblia. Ok, Sí. súper, muy bien. Y si tuvieras que darle un consejo o, sí, como simplemente decirle algo a una persona que quiere empezar a crear, ¿qué le dirías? Eh, yo le diría que hay que trabajar mucho. O sea, Ujú, hay que todos los días hacer algo que te acerque a eso. Creo que pues hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Como hacer algo que te apasione, contar la idea a muchas personas, tratar de buscar alianzas y formas sí, en que los primeros pasos los hagas casi gratis, sino gratis. Em, pero todo esto implica trabajo día a día. O sea, es como que uno no se puede rendir. Y yo, digamos, entro un poco en crisis con este discurso de reciente que hay un emprendedor exitoso tiene que trabajar 24/7 y no tener balance ujú, vida-trabajo. Pues eso yo ni siquiera me lo podría permitir porque yo tengo 2 hijos y un esposo y para sí, mí mi familia es más importante que cualquier cosa. Entonces, si esa fuera la única forma de emprender, pues yo no estaría acá. Pero sí tengo que decir que todo el tiempo que tengo para trabajar lo trato de hacer de manera eficiente y sobre todo constante, porque ujú, no es algo que vaya a pasar de la noche a la mañana. Es más, yo creo que
muy pocos emprendedores, si no ninguno, están en un punto en que digan, ya hice lo que tenía que hacer. No, siempre Sí, uno va total. a sentir que tiene más cosas que hacer y más cosas que hacer y que hay más y que hay más y que hay más que hacer. Entonces, si uno está en ese plan de sentir que el trabajo nunca termina y con esas ganas de hacer todos los días algo en pro de eso, creo que se logra. Total, total. Pues Marce, creo que ha sido una gran conversación, una gran conversación. Para mí ha sido muy chévere como conocer la historia que no conocía de ti de los últimos años, pues porque nos perdimos el rastro, como que sí nos veíamos por ahí, pero nos perdimos el rastro como en entender. Entonces muy chévere lo que estás haciendo y además muy chévere como el camino y los puntos que lograste conectar a lo largo del camino. Eso me parece muy bacano. No, muchas gracias a ti por el espacio. Siento que como tú dices, como que nos veíamos por ahí y nos hacíamos barra, ¿no? Y creo Sí, que sí, sí. ahí va como un último llamado y es a la solidaridad entre emprendedores. O sea, Ujú. como que todos sabemos lo difícil que es, pues veamos cómo podemos ayudar a otros, porque este camino del emprendimiento es solo. Sí, Entonces, el podernos como conectar y conectar de una manera genuina y de una manera como orientada a ayudarnos y a crecer entre todos, creo que es súper poderoso y pues gracias por este espacio porque quién sabe quién vaya a escuchar esto y le dé por buscar la página de la Teacher y que también quiera total, democratizar en la educación virtual. total, total. Bueno, pues Marce, de nuevo muchas gracias, de verdad, y muchos éxitos para todo lo que viene. Muchísimas gracias. Vale, chao, chao. Chao. Y hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte en Spotify o tu player preferido para no perderte ningún episodio y compartir este contenido con alguien que necesite un poco de inspiración. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao, chao.